la Ciudad de México, siendo el día 5 de enero de 2026, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad 21 con sede en el Reclusorio Norte para celebrar audiencia dentro de la carpeta judicial 009 diagonal 401 diagonal 2024. Esta es presidida por el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, maestro Juan Antonio Valeriano Oliveros. Gracias. Con los datos aportados por la licenciada auxiliar de sala, declaro abierta la presente audiencia. Para efecto de publicidad, se identifica la Fiscalía, por favor. Señoría, buenas tardes a todos. Jorge Roldán Flores, adscrito a la Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento Norte, identificándome con credencial oficial y cédula profesional número 2044-276. Demás datos ya proporcionados, auxiliar de sala, y se encuentra a mi lado. Gracias. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Comparece el licenciado José Luis Vázquez Molina en mi carácter de asesor jurídico particular de la víctima, identificándome con cédula profesional número 1141-9589, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala y con cargo vigente. Gracias. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes a todos. Comparece el licenciado César Christopher Zamudio Rangel, con número de cédula profesional 361-003, asesor jurídico de la víctima, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Nos acompaña? Comparece el licenciado Jonathan Gildardo Romero Pliego, con número de cédula 15.060.387. Soy asesor privado de la víctima. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos. José Martín Martínez Villegas, representante legal de la moral ofendida. Gracias. ¿Sus datos personales que sigan en reserva? Sí, señor. ¿Ya le hizo de su conocimiento a sus asesores los derechos que tienen para esta audiencia? Sí. ¿Alguna duda? Ninguna. Gracias. Gracias. Por la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenos días, señoría. Comparece ante usted el licenciado Marco Polo Tobar Flores, con número de cédula profesional 1258-3175, representando los intereses de Rodrigo García Mendoza, con el cargo vigente. ¿Se me acompaña? Buenos días, señoría. Licenciado René Feliciano Tobar Flores, con número de cédula 1453-0292, representando los intereses del señor Rodrigo García Mendoza. Es mi primera intervención. Vengo de vida impuesto del asunto, señoría. Gracias. ¿Quién más nos acompaña? Ante usted, licenciado en Derecho, Edgar Alexis Vázquez Regalado, represento los intereses del señor Isidro Ramón Gabriel Reyes Sánchez. Sin embargo, hago de su conocimiento que en esta ocasión voy a representar también, y solicito se le dé el uso de la voz en su momento procesal, al señor Hugo Manuel Pedro Sánchez e Ismael Reyes Sánchez, con el cargo vigente de los anteriores, señoría. Gracias. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todas las partes intervinientes. Compareció ante usted la licenciada Mayra Hernández Quirós, con número de cédula 1399-6104, su señoría, representando los intereses de Luis Alberto Serapio Pedro, Mauro Martínez Hernández e Iván Paredes Rico, su señoría. Esto con cargo vigente. Gracias. A ver, ¿quién es Luis Alberto? Yo. Mauro e Iván. Pues nos dice que está vigente su nombramiento, ¿verdad? Sí, señoría, es correcto. Sus datos personales que sigan en reserva o sean públicos. En reserva. En reserva. ¿Ya les hizo de su conocimiento los derechos que tienen para esta audiencia? Sí. ¿Alguna duda? Gracias. Luego también del licenciado Edgar Alexis me dijo que es Isidro. Cargo vigente, Isidro, Ramón y Gabriel. Ramón y Gabriel. Voy a tomar el cargo, señoría, por Hugo, Pedro e Ismael. Entonces, Isidro, bueno, me dijo por Hugo, Pedro e Ismael. ¿Quiénes son? Buenas tardes. ¿Están de acuerdo que el licenciado Edgar Alexis sea su defensor? ¿Acepta el cargo? Acepto el proceso del cargo conferido. Muchas gracias. Entonces, Isidro, Ramón, Gabriel, Hugo, Pedro e Ismael, sus datos personales que sigan en reserva o sean públicos. ¿Ya les hizo de su conocimiento los derechos que tienen para esta audiencia? ¿Alguna duda? Y luego nos dijeron, está el licenciado Marco Polo, ¿sí, verdad? Sí, señoría. ¿Está usted en defensa de Rodrigo? Sí, señoría. Y nos dijo también que el licenciado René Feliciano es su primera intervención y también va a defender a Rodrigo. Así, señoría. Es su primera intervención. Entonces, ¿quién es Rodrigo?
¿Están de acuerdo que el licenciado René Feliciano sea también su defensor? ¿Acepta el cargo? Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. Entonces, también sus datos personales, señor Rodrigo, que sigan en reserva o sean públicos. ¿Ya les hizo de su conocimiento los derechos que tienen para esta audiencia? ¿Alguna duda? ¿Quién más nos acompaña? Todavía falta, ¿no? José Luis Sánchez Hernández. ¿Quién más, nada más? ¿Su defensor no está? Ah, es usted. Buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado Rafael Alberto Rosales Martínez, que me identifico con cédula profesional 133-75-395, con cargo vigente de los señores José Francisco Vicente Facundo, José Luis Sánchez Hernández y Jaime Martínez Ayala, con datos de identificación ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Señoría, muy buenas tardes a usted y a todos los presentes. Comparece el licenciado Marco Antonio Martínez Montenegro con número de cédula profesional 9.678.387, identificándome ante usted y las demás partes procesales con copia certificada pasada ante la fe del notario público, pretendiendo sumarme a la defensa del señor José Luis Sánchez Hernández, José Francisco Vicente Facundo y Jaime Martínez Ayala. Entonces, es su primera intervención, licenciado Marco Antonio. Es correcto, señoría. Entonces, a ver, Jaime, ¿quién es Jaime? José Luis y José Francisco. ¿Están de acuerdo que el licenciado Marco Antonio se una a su defensa? ¿Sí? ¿Aceptan el cargo, por favor? Gracias, señoría. Sin mayor trámite se acepta y protesta el cargo que se ha conferido. Gracias. Del licenciado Rafael está vigente su nombramiento, ¿verdad? Así es, señoría. Entonces, Jaime, José Luis y José Francisco, sus datos personales que sigan en reserva. ¿Ya les hicieron de su conocimiento los derechos que tienen para esta audiencia? ¿Alguna duda? Gracias. Bueno, creo que ya son todos, no me falta nadie de los imputados, bueno, acusados, ¿no, verdad? Bueno, es una audiencia intermedia, fase oral. ¿Van a proponer algo la defensa? Sí, señoría, me hago cargo. Por parte de mis representados, esta defensa solicita a este órgano jurisdiccional tome en consideración lo que establece el artículo 17 constitucional en su párrafo tercero respecto a privilegiar las salidas alternas. En esta ocasión nos acompaña la víctima, que se encuentra acompañada del asesor jurídico privado, y en ese sentido, señoría, esta defensa solicitaría a este órgano unitario privilegiar las salidas alternas, como lo es un acuerdo reparatorio, a efecto de podernos acoger a esta figura jurídica, en atención a que ya se han llegado a diversos acuerdos con la misma, y solicito ceder uso de la voz a la misma a efecto de que podamos llegar a esta salida alterna y evidentemente manifieste ese elemento evolutivo por parte de la asesoría jurídica, así como de la víctima. Cabe mencionar, señoría, que también en audiencias próximas pasadas también ya se ha entablado pláticas con el abogado aquí presente defensor, que también está de acuerdo, y sus representados, que ya se ha señalado en su momento, pues también estarían de acuerdo en ellas, y en ese sentido esta defensa solicitaría pues se les dé el uso de la voz para llegarnos de esta salida alterna, como lo es el acuerdo reparatorio. Les solicito tome en consideración la jurisprudencia que emana de la máxima casa constitucional con registro 2023-741 y que tiene el título de Derecho a Acceso a la Justicia. A partir de la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo constitucional, todas las autoridades judiciales y aquellas con funciones materialmente jurisdiccionales deben de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, y que evidentemente, como ya he señalado, pues la víctima se encuentra en esta audiencia, tomando en consideración también pues el artículo constitucional multicitado que ya he señalado, el artículo 17, que evidentemente privilegia a llegarnos a esta salida alterna. En ese sentido, solicitaría que se le dé el uso de la voz tanto a los defensores que evidentemente quieren participar respecto a este acuerdo reparatorio, así como el asesor jurídico y la víctima, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias, señoría. Con su venia. Es correcto, señoría. Se ha sostenido pláticas con la parte afectada en su momento mediante el apoderado legal, donde la intención de esta defensa es que esta Casa de Justicia, mediante este unitario, tome en consideración que uno de los derechos primordiales de la víctima, así como de nuestro sistema penal acusatorio oral y adversarial, es justamente que no quede impune dicha situación. Esto, su señoría, se traduce que con la venia de su señoría, al momento de escuchar a las partes, se pueda percatar que no hay ninguna desproporcionalidad respecto de lo que se está solicitando por parte de esta defensa técnica, así como la intención de poder concluir de manera satisfactoria para ambas partes mediante el acuerdo reparatorio. Esto, señoría, tomando en consideración
que mis tres representados también están conscientes justamente de poder llegar a ese o arribar a ese mecanismo alterno siempre y cuando su señoría lo pueda autorizar, tomando en consideración el escuchar, por supuesto, a la víctima y, sin ser obviamente sobreabundante, que pueda valorar y ponderar su señoría, que también sería una manera de depurar nuestro sistema que está bastante saturado. Motivo por lo cual su señoría, por lo que respecta a mis tres representados, están conscientes de los alcances y consecuencias, inclusive el que puedan quedar sin antecedentes penales, que se pueda concluir el asunto de manera satisfactoria, evidentemente con ambas partes estando de acuerdo. Por lo cual solicitaría se le diera el uso de la voz a la víctima para que pueda dar certeza de lo que hemos nosotros aunado, señoría. Sí, señoría, darle cuenta de que de esta defensa no es de nuestro interés allegarnos a ese mecanismo que los colitigantes están proponiendo, y darle cuenta que tenemos nosotros un amparo indirecto que todavía no se ha resuelto, señoría. Es el amparo 244 del 2024. Este amparo es contra la vinculación, su señoría. Hasta este momento no se ha resuelto. En tanto, ya también no omito mencionarle que ya hay una queja por esa dilación, que ya tiene bastante tiempo que no se ha resuelto, ya se ingresó y está en trámite esa queja, su señoría. Por lo tanto, nosotros le solicitamos que, para ya no dilatar y no intervenir en las cuestiones del bloque que está ahorita, pues se le otorgue a mi representado, se le suspende el proceso, en tanto se resuelva este amparo, y tomando en consideración así que si no le favoreciera el amparo a mi representado, su señoría, pues acudiríamos también a la revisión y pues estaríamos dilatando a todo el bloque, ¿no? Y se trata de que también darle celeridad y, como dice el colitigante, ya darle solución a esto, pero esta defensa no le interesa llegar a ese acuerdo reparatorio, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Sí, su señoría, si me lo permite, por cuanto hace a mis representados, su señoría, esta defensa igual está en acuerdo, y ya se le explicó a mis representados el alcance del acuerdo reparatorio, y ellos, su señoría, sí están interesados, inclusive escuchando lo que dice el defensor diverso, que no es de su interés, su señoría. Esta defensa solicitaría entonces que fuera parcial, su señoría, porque en virtud de que mis representados, Luis Alberto y Iván Paredes Rico, son los que están privados como tal de la libertad, su señoría, y están llevando todo este proceso recluido, y por lo cual se les está violentando pues su derecho como tal humano, que es la libertad, su señoría, por lo cual ellos son los más afectados en la dilatación como tal de este proceso, su señoría. Además que igual comparto con los otros defensores, su señoría, que en el artículo 17 se deben de privilegiar, su señoría, las salidas alternas, su señoría, y ponderar. Por lo cual igual esta defensa solicita, su señoría, para no hacer manifestaciones innecesarias o repetitivas, que igual se le dé el uso de la voz a la víctima, su señoría, y al asesor jurídico, a efecto de que igual se manifiesten. ¿Sería cuánto? Bueno, yo creo que principalmente, si están proponiendo un acuerdo reparatorio, pues tendría que decirme en qué consiste el acuerdo, ¿no? Y ya después ya le daré el uso de la voz a las partes, a ver qué manifiestan, y ya resolveré lo conducente. Sí, señoría, me hago cargo. Respecto, única y exclusivamente sería por cuanto hace a mis representados, y evidentemente los de mis colitigantes que han manifestado que tienen interés respecto a ello. Hago de su conocimiento que cuando se impuso la revisión de una medida cautelar, diversos acusados se les impuso garantías económicas diversas respecto a 60 y 50 mil pesos respectivamente a cada uno de ellos. En ese sentido, señoría, esta defensa propuso a la asesoría jurídica, evidentemente, que en cuanto se tengan esas garantías económicas, se estarían ofertando como un pago compensatorio respecto a este acuerdo reparatorio, en virtud de que el inmueble por el cual fueron el motivo de los presentes hechos ya fue recuperado por el apoderado legal y evidentemente por la asesoría jurídica, y en ese sentido esta compensación sería a favor de la víctima, así como el apoderado legal, y serían puestos a disposición, evidentemente, en tanto se tengan. Ese sería el acuerdo al cual llegamos la asesoría jurídica y el de la voz, así como mis colitigantes. Y respecto a lo que señaló el diverso colitigante, pues no habría oposición por cuanto hace a que se quedara únicamente su representado en atención a la teoría del cierre de etapas. Evidentemente tienen que esperar a efecto de que se resuelvan las etapas correspondientes con sus recursos correspondientes, a efecto de que pudieran manifestar conforme a su derecho corresponda respecto a los amparos que ha señalado, respecto a los recursos de queja, de revisión que ha señalado. En ese sentido, solamente por cuanto hace a mi representante sería eso.
¿Sería cuánto, señoría? Entonces sería una compensación que me digo, son, ¿qué? 110,000, ¿cuánto es? Son Es que su señoría, por cuanto hace a diferentes, los diferentes imputados, su señoría se dio una garantía a efecto de la medida y estas son de diversas cantidades. Por cuanto hace a los que hace al colitigante del licenciado Alexis y por cuanto hace a los míos, su señoría, igual las cantidades son diversas, así como de igual de los otros colitigantes, las garantías van variando. Entonces, ahorita en este momento no tenemos como tal el total, pero sí da un aproximado de 330,000 por cuanto hace a nosotros, su señoría. Serían, señoría, disculpe, serían 480,000 pesos. Por cuanto hace a los representados de la licenciada Mayra, los del suscrito y los del abogado. Es correcto, señora, perdón, con su venia. Es correcto, justamente solicitaríamos de ser posible esta Casa de Justicia que inclusive se pudiera otorgar el número de cuenta de la víctima si es que su señoría así lo autorizara, para que de manera inmediata el tribunal nos hiciera favor de poder hacer la gestión si es que es viable, si no, cada quien nos haremos cargo de hacer dicha gestión ante esta Casa de Justicia con la intención de que se pueda haber garantizado el pago, que es un trato que ya se tenía previamente, por así hacerlo llamar, señoría. Asesor jurídico. Con su venia, su señoría, esta asesoría jurídica, en representación de la víctima, manifiesta expresamente que no se opone a la solicitud planteada por el órgano técnico de la defensa. Respecto de la aprobación del acuerdo reparatorio, que ya lo han expresado, siempre que se ajuste a los parámetros constitucionales y legales. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a todas las autoridades el deber de privilegiar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como los artículos 186 al 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adicionalmente a esto, en atención al control de convencionalidad que debe de ejercer este órgano jurisdiccional conforme al artículo 1 de la Constitución Federal, que resulta también dable destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los mecanismos alternativos de solución de conflictos constituyen una vía legítima y eficaz de acceso a la justicia, siempre que se garantice la voluntariedad entre las partes y la reparación del daño. Bajo este parámetro, su señoría, esta asesoría jurídica considera que al tratarse de un delito de carácter patrimonial, esencialmente, y siempre que se garantice la abstención de nuevos actos de perturbación, en su caso, y la indemnización que han propuesto en esta secuela procesal, esta aprobación no solamente es legalmente procedente, sino también materializa una tutela judicial efectiva en favor de la víctima. Por ello, solicitamos respetuosamente a su señoría que una vez que se verifiquen estos aspectos de legalidad, voluntariedad y suficiencia de reparación del daño, se acepte y se apruebe por parte de este órgano jurisdiccional el acuerdo reparatorio que han hecho referencia a los órganos técnicos de defensa. Esto para optimizar los fines del proceso penal, su señora. Por lo tanto, no hay oposición y sí solicitamos que se tenga por aprobado en cuanto a los acusados que ya se han nombrado en esta sala de oralidad. ¿Sería cuánto, señoría? Agente del Ministerio Público. Sí, señoría. Esta representación social, si bien es cierto que uno de los fines es precisamente que la víctima llegue a la reparación del daño, también lo es que esto debe de ser dentro de los parámetros de la legalidad, y en ese aspecto el artículo 187 en su fracción tercera establece los casos en los que debe de ser aprobado el acuerdo reparatorio, y es delito, y una de ellas, las condiciones, es que sería un delito patrimonial, que en el presente caso el despojo se encuentra dentro del capítulo de los delitos patrimoniales. Pero también señala dicho precepto legal en su fracción tercera que debe de ser sin violencia. Y en el presente caso, esta representación social hace notar que la acusación que realiza se hizo bajo el supuesto de violencia en términos del artículo 236
237, párrafo primero del Código Penal, 237, fracción primera, en su hipótesis del que de propia autoridad por medio de la violencia física, señoría. Razón por la cual esta representación social considera que no existen las condiciones para efecto de que se dé el acuerdo reparatorio, señoría. Gracias. ¿Algo más la defensa? Sí, señora, muchas gracias. Únicamente respecto a lo que señaló el agente del Ministerio Público, evidentemente el mismo artículo adjetivo establece violencia sobre las personas, más no así sobre los bienes. En el caso que nos ocupa, evidentemente sabemos que es respecto a un bien inmueble. Por lo tanto, esta defensa considera que sí se podría actualizar esta causal. Si bien es cierto, el agente del Ministerio Público hace esa señalación, esos señalamientos en virtud a que se estableció que en su momento procesal, pues en la audiencia inicial se había formulado imputación porque se señalaba que había víctimas respecto a los policías, etcétera. Sin embargo, cuando vincularon a proceso a mis representados y así como los coacusados, pues esta situación quedó desestimada. En ese sentido, la gente del Ministerio Público pues no se hace cargo respecto al control de constitucionalidad que se hizo cargo esta defensa, así como el asesor jurídico privado, evidentemente en donde señaló un artículo preponderante. El artículo primero constitucional en su párrafo primero y tercero establece la obligatoriedad que tienen todas las autoridades a privilegiar propiamente los derechos fundamentales. No hay que dejar desapercibido que evidentemente esta situación le para perjuicio no solamente a mis representados, que evidentemente se encuentran en libertad y los que están también privados de la libertad, sino también le para perjuicio a la víctima, señoría. Evidentemente la víctima ha manifestado el interés en reiteradas ocasiones que quiere acabar con el asunto, e incluso ha manifestado la dificultad de venir. Se ha señalado por parte de la asesoría jurídica en reiteradas ocasiones que le cuesta mucho trabajo incluso venir a la víctima. Hoy advierto, dado sin conceder, que incluso viene un poco afectado de su salud, viene enfermo la víctima, sin embargo está aquí para manifestar este elemento evolutivo, el interés de llegar a una salida alterna y de evidentemente ya no continuar con el asunto, señoría. En ese sentido, esta defensa le solicita a este órgano unitario, en atención al primero constitucional en su párrafo primero y tercero, que evidentemente privilegie estas salidas alternas, que no solamente, como ya ha hecho referencia el suscrito, también lo ha privilegiado pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes, la jurisprudencia que he señalado, también en amparos en revisión, incluso el ministro Ortiz Mena se ha pronunciado al respecto en el amparo en revisión 912/2018 respecto a privilegiar estas salidas alternas. En ese sentido, señoría, pues esta defensa solicito a este órgano unitario privilegie estas salidas alternas al 17 constitucional, en atención también a despriorizar el proceso, como también lo señaló mi colitigante. Es un asunto que esta defensa se dio la tarea de contestar la acusación. Son aproximadamente 42 órganos de prueba que solamente esta defensa ofertó para la audiencia de juicio. En ese sentido es un desgaste procesal incluso para el Estado. Esta defensa le solicita encarecidamente a este órgano jurisdiccional tome en consideración estos argumentos, así como los del asesor jurídico privado y de la víctima, a efecto de solucionar este conflicto. En atención, señoría, que este asunto es casuístico. Lo señalo porque no debe de ser así con todos los asuntos, sino que en este asunto en específico, casuístico, que únicamente se está perjudicando un bien jurídico que es el patrimonio de un particular, más no así del Estado. No estamos hablando de un delito que transgrede la libertad sexual o algún otro índole, algún otro bien jurídico tutelado, sino que es el patrimonio de un particular nada más, que evidentemente ha venido a expresar aquí ante este órgano jurisdiccional esa voluntad para efecto de llegarse a estas salidas alternas. En ese sentido, señoría, solicito privilegie estas salidas alternas y permita acogernos a este acuerdo reparatorio. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, señoría. Con su venia. Tomando en consideración lo manifestado por también el colitigante, señoría, solicitaría a esta Casa de Justicia, mediante este unitario, que al momento de ponderar y resolver tome también en consideración que, en efecto, la depuración de todos estos asuntos en el tema judicial, en estas casas de justicia, la intención es que se arribe a una conclusión. Esto se difiere o se traduce en que en este momento, señoría, el hecho de aprobar el acuerdo reparatorio, que a consideración del de la voz como parte técnica, cumple con todos los requisitos, inclusive del 289, la oportunidad que tiene de nuestro Código Penal para esta Ciudad de México, con la intención de poder justamente concluir de manera satisfactoria para ambas partes,
este proceso judicial, su señoría, motivo por lo cual no advierto que inclusive el tipo de violencia al que hace referencia el agente del Ministerio Público se respeta, sin embargo no se comparte. En efecto, solamente recae en un tema patrimonial, por lo cual consideramos que no hay ningún tipo de impedimento jurídico, legal u objetivo para poder en su momento tener algún tipo de obstaculización respecto de la autorización de este órgano jurisdiccional para que se pueda en su momento determinar de manera satisfactoria en favor de los que ya nos hemos pronunciado ahora investigados. Y por último, su señoría, hacer de manera coloquial que pues nosotros ponemos el hecho y en su momento su señoría va a poner el derecho. ¿Esto qué quiere decir? La facultad que tiene su señoría de poder en su momento determinar de manera satisfactoria cuáles son los principios originales y primordiales tanto de la supremacía constitucional como en su momento de este nuevo proceso y del sistema penal acusatorio adversarial oral, lo cual es en su momento que se cree esa justicia, y esa justicia, su señoría, se traduce en que la víctima va a obtener una reparación del daño y evidentemente el reprendo para mis representados como los demás coimputados respecto de abstenerse a hacer algún tipo de actos de molestia en persona, bienes y lo demás, señoría. Motivo por lo cual consideramos que no es atendible la consideración del agente del Ministerio Público, reitero, se respeta, sin embargo no se comparte, para que en su momento su señoría pueda determinar lo que a derecho convenga con la facultad que tiene, por supuesto, este unitario a esta Casa de Justicia de poder resolver de manera favorable la petición de estas defensas. Es cuanto. Gracias. Su señoría, igual si me permite el uso de la voz, su señoría, solamente para agregar que lo que dice el agente del Ministerio Público no le antecede como tal la razón, su señoría, en virtud que el artículo 187 es claro, en el artículo 3, que es donde el Ministerio Público es lo que quiere argumentar. El tercero, su señor, dice delitos patrimoniales cometidos sin violencia, pero su señoría, como tal, sobre las personas, su señoría. A esto yo me refiero que la violencia como tal física se dio en un primer momento, su señoría, como yo le digo, como mitigante, por el motivo como fue y porque también se metieron otros delitos como fue una tentativa como tal de homicidio, su señoría, en contra como tal de los policías, su señoría, y solamente para reiterar que solamente se vinculó a proceso por el delito como tal de despojo, su señoría. Además que igual esta defensa sigue reiterando que se deben de privilegiar las salidas alternas, su señoría, y también que uno de los principales y uno de los objetivos como tal del proceso, su señoría, es la reparación del daño. Inclusive, su señoría, es desgastante para la fiscalía seguir con el presente asunto, su señoría, igual dejaría tanto a mis representados como al de mis colitigantes, su señoría, en ese estado todavía como tal sin resolver, aunado que también sería así para la víctima, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿La víctima quiere hacer alguna manifestación? Gracias, señoría. Muy buenas tardes nuevamente. Solamente para manifestar que tengo pleno conocimiento de la causa y los alcances en cuanto a la reparación de los daños, en el cual estoy de acuerdo. Y si bien ya lo habían mencionado los defensores, sí me encuentro delicado de salud. Sin embargo, aquí estoy haciendo presencia para poder finiquitar este tema o este asunto de la mejor manera posible. Gracias. Gracias. Cuento con la información suficiente para resolver. Cierro debate. Primeramente voy a establecer que en cuanto a la petición de la defensa es oportuna, ya que estamos en una etapa intermedia y todavía no se dicta un auto de apertura a juicio oral. Vamos a verificar los requisitos que establece el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La fracción primera señala en delitos que se persiguen por querella, que es procedente de un acuerdo reparatorio, en delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida. La fracción segunda, delitos culposos, y la fracción tercera, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, así como también de que existe información de que los imputados no hayan celebrado con anterioridad un acuerdo por hechos de esta naturaleza jurídica, ni tampoco que se trate del delito de violencia familiar. Ahora bien, hemos señalado cuáles son los requisitos que establece este artículo 187 y se establece la fracción tercera para delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. En el caso que nos ocupa,
Primeramente voy a señalar, es el delito de despojo agravado. Y dentro de la clasificación jurídica que ya hay una acusación, hace referencia al agente del Ministerio Público, 237, fracción primera, hipótesis de al que de propia autoridad por medio de la violencia física ocupa un inmueble ajeno. Entonces aquí ya se está hablando de violencia física. Me queda claro que se establece violencia sobre las personas y no sobre los objetos, eso sí es algo claro. Pero aquí en el caso que nos ocupa no fue sobre los objetos, o sea, una cosa hubiera sido diferente, que hubieran llegado los imputados aparentemente y hubieran forzado las chapas para meterse. Eso sería, creo que ahí se implicaría esta hipótesis de violencia sobre las personas. Pero de acuerdo con los hechos, fue a un vigilante al que golpearon y también al parecer algunos policías. Entonces, este delito es cometido con violencia sobre las personas. Entonces, considera este juzgador que no es procedente la petición de la defensa. Ese es en un primer término. Acuérdense, un acuerdo reparatorio no se hizo del conocimiento de este juzgador. Hay dos tipos de acuerdos reparatorios, uno de cumplimiento inmediato y otro de cumplimiento diferido. No se hizo del conocimiento si era un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido. Por eso incluso hasta les pregunté, porque me dijeron que una compensación, ya me dijeron de aproximadamente 480,000 pesos, pero no me señalaron cuándo se los van a pagar, cómo se los van a pagar, en ese supuesto, bueno, en el caso de que fuera procedente ese acuerdo reparatorio. Pero hacen referencia mucho a que se haga un control convencional. Para esto voy a apoyarme en el registro digital 2010-419. El rubro es control convencional. Su aplicación no implica que el juzgador pueda obviar las reglas procesales. Señala, el control convencional no implica que el juzgador pueda obviar a conveniencia el debido proceso ni sus formalidades. Así, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, existiendo los canales procesales y judiciales que brinden acceso a la justicia, el juez que conoce de un caso debe ceñirse a aplicar el control convencional en el ámbito de sus competencias, sin obviar dichos canales. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, un control convencional que se haga? Que ese control convencional se refiere a que yo aplique una norma, inaplique una norma y que me digan qué otra norma voy a aplicar que le beneficia más a la persona. Pero el control convencional no implica que yo tenga que obviar o quitar una parte proporcional de la norma para así decir, sí es procedente. En el caso que nos ocupa, es un delito con violencia, es un delito patrimonial con violencia y no cubre los requisitos que establece el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También hacen referencia al artículo 17, al artículo 1 constitucional. Para eso también tenemos el registro digital 2002-2139, derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los demás principios que rigen la función jurisdiccional. Y señala, si bien el artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia, acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. ¿Esto a qué se refiere? Porque también el artículo 17 constitucional, en su párrafo 3, establece que hay que evitar las formalidades. Pero ¿cuál sería una formalidad? El código dice, se tienen que generar audiencia en 10 días. Bueno, la genero a los 3 días, al mes, a los 2 meses. ¿Para qué?
para efecto de privilegiar esta salida alterna, pero no puede llegar ese control convencional a dejar de aplicar una parte de la norma para determinar un acuerdo reparatorio. Por ejemplo, aquí hay un caso muy específico que el propio código nacional establece en estos acuerdos reparatorios, que señala que no se aplican en materia de violencia familiar. Entonces que dije, deja de aplicar esto, pues si el propio código establece que no se debe de aplicar en esto, creo que el control convencional no llegaría a ese extremo de poder establecer que deje de aplicar de esa porción para privilegiar una salida alterna. Entonces, en concepto de este juzgador, la petición de la defensa no es procedente porque no se reúnen los requisitos que establece el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me queda claro también que no hay oposición por parte de la víctima, de sus representantes, bueno, de su representante legal y de sus asesores jurídicos privados. Pero no obstante ello, considera este juzgador que no podemos dejar de inaplicar la ley, porque a eso no se refiere el que se establezca que no se cumplan con los formalismos. Hay que cumplir con lo que dice la ley, y en este caso no se cumple con el requisito de que sea un delito cometido sin violencia sobre las personas, sino si hay violencia, está así tipificado, la clasificación jurídica que incluso ya señaló. Entonces, en concepto de este juzgador, no es procedente esta salida alterna como es ese acuerdo reparatorio, porque es un delito por el cual el Ministerio Público ya formuló fueron vinculados, ya se le formuló acusación, es un delito cometido con medios violentos. Entonces, en concepto de este juzgador, no es procedente la petición de las defensas. Esa es mi determinación, quedan notificadas las partes y también se les hace el conocimiento que esta determinación puede ser recurrible a través del recurso de apelación. Entonces, ya es demasiado tarde, no sé si gusten que fijemos una nueva fecha de audiencia. Sí, señoría, por favor. Sí, señoría, por esta defensa no habría oposición por generar una nueva fecha. Sin oposición, señoría. Salimos a marchar. Sí, entonces, encargada de sala nos genera fecha de audiencia, por favor. Claro, señoría. La agenda del tribunal nos arroja el día 21 de marzo del año en curso, 13 horas en esta misma sala. Perdón, señoría, sería en la sala que se encuentre disponible. 21 de marzo, ¿qué hora? 21 de marzo, 13 horas, por favor. Entonces, para la continuación de esta audiencia, 21 de marzo del 2026 a las 13 horas. Quedan notificadas las partes presentes de esta fecha y se apercibe partes técnicas. En caso de no presentarse sin causa justificada, se les impondrá una multa de 20 veces la unidad de medida y actualización, con fundamento en lo que establece el artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solamente para las partes técnicas y para la víctima no haga este apercibimiento, porque el único apercibimiento que le hago es que en caso de que no se presente, eso no impedirá llevar a cabo esta audiencia intermedia. ¿Tiene alguna petición? Copia de audio y video. Señoría, es 21 de marzo. Creo que estábamos comentando que es sábado, ¿no hay ningún problema? A ver, encargada de sala. Por favor. Sí. No, qué bueno que nos dicen. Venimos de pants. Hoy marchamos. Florecita, el día de la primavera. Sí. No tenemos. Hay que decirle al auxiliar que ya deje las drogas. Está desde su casa. Va a ser virtual. Está desde su casa chambeando.
sería para el día 17 de marzo a las 13 horas, por favor, señoría. 17 de marzo del 2026, 13 horas, con el mismo apercibimiento. ¿Alguna petición por parte de la gente del Ministerio Público? Copia de audio y video de la presente audiencia, señoría. Muchas gracias. Jurídicos. En mismos términos, su señoría, autorizando al señor Juan de Dios Romero Pliego para su recolección. Gracias. ¿Al apoderado legal de la víctima tiene alguna petición, alguna manifestación? Ninguna, señoría. Gracias. Defensa, gracias. Copia de audio y video, señora, nada más únicamente. Copia del audio y video de la presente sentido, señora. Muchas gracias. En el mismo sentido, señoría. Gracias. Entonces, vamos a empezar aquí. José Francisco Vicente Facundo, ¿alguna duda, alguna petición? Ismael Reyes Ortega. José Luis Sánchez Hernández. Iván Paredes Rico. Jaime Martínez Ayala. Ramón Yoshimar Sánchez Flores. Rodrigo García Mendoza. Isidro Concepción Sánchez Flores. Gabriel Reyes Ortega. Pedro Sánchez Hernández. Hugo Manuel Marcelino Vázquez. Mauro Martínez Hernández. Luis Alberto Serapio Pedro. Y no me faltó nadie, ¿verdad? Entonces, encargada de sala, se ordena la expedición de las copias requeridas por las partes. Se tienen por autorizadas a las personas propuestas para recoger las mismas y gírense los oficios correspondientes. Y al no existir alguna otra petición pendiente que deba resolver, declaro cerrada la audiencia. Que tengan buen día.